Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y admiración en el mundo del espectáculo, la confesión de amor de Demet Özdemir. Sí, esa actriz talentosa y carismática que nos ha cautivado con sus interpretaciones en series tan exitosas. Se dice que tiene los pies del suelo, pero hoy vamos a explorar cómo fue esa confesión, los detalles que han salido a la luz y que podemos aprender de esta hermosa demostración de afecto. Y antes de que nos adentremos en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido fresco e interesante como este. Activen también la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Así que, como les adelantaba, el centro de atención hoy es Demet Özdemir y su reciente declaración de amor. Para aquellos que no están familiarizados con su trayectoria, Demet es una actriz turca que se ha ganado un lugar en nuestros corazones con personajes memorables en producciones como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir. Su talento actoral es innegable, pero hoy vamos a hablar de un aspecto más personal y francamente encantador de su vida, su relación y cómo ha hecho pública su felicidad. La noticia de que Demet Özdemir tiene los pies del suelo en su amor, es decir, que su relación es sólida, real y sin pretensiones, ha sido acogida con mucho entusiasmo por sus seguidores. Y lo que es aún más emocionante es cómo ha comunicado este sentimiento. En los últimos tiempos hemos visto a Demet muy feliz y radiante, y gran parte de esa felicidad se debe a su relación con Ozan Kök, un conocido músico y comediante turco. Lo que hace que esta historia sea tan especial es la forma en que ambos han abordado su amor. No ha sido algo oculto o envuelto en misterio, sino que lo han compartido con una naturalidad que inspira. La prensa y las redes sociales han estado llenas de momentos capturados de ellos juntos, sonriendo, apoyándose mutuamente y disfrutando de la vida. Y es precisamente en ese contexto donde surge la confesión, o más bien, las confirmaciones de un amor profundo y sincero. La frase tiene los pies del suelo en el contexto de una confesión de amor, como sugiere el título, implica que su afecto es genuino, estable y bien anclado en la realidad. No es un amor pasajero, efímero o basado en idealizaciones. Es un amor que se construye día a día, con respeto, admiración y comprensión. Y Demet, a través de sus palabras y acciones, ha demostrado precisamente eso. No se trata solo de gestos grandilocuentes, sino de la cotidianidad, de los pequeños detalles que demuestran un compromiso real y un profundo cariño. Entonces, ¿cómo lo dijo? La confesión de Demet Özdemir, más que un evento aislado, ha sido una construcción a través de diferentes momentos públicos. Hemos visto entrevistas donde habla de Ozan con una ternura palpable, donde su rostro se ilumina al mencionar su nombre. Ha compartido en sus redes sociales algunas imágenes y vídeos que, aunque sutiles, transmiten una complicidad y felicidad evidentes. Lo interesante es que en lugar de declaraciones grandilocuentes y artificiosas, Demet ha optado por una sinceridad refrescante. Ha expresado su amor de una manera que resuena con la audiencia porque es auténtica. Por ejemplo, en algunas de sus apariciones públicas recientes, cuando se le ha preguntado por su relación, Demet no ha dudado en sonreír y decir cosas como, soy muy feliz, o, él me hace muy feliz. Estas frases sencillas pero poderosas transmiten la esencia de un amor que la tiene, como dice el título, los pies del suelo. No necesita grandes teorías ni complejas explicaciones. Su felicidad es la prueba. El hecho de que mantenga un perfil público activo y exitoso, al mismo tiempo que parece tener una vida personal plena y amorosa, habla mucho de su capacidad para equilibrar ambas facetas de su vida, y sobre todo, de la solidez de su relación. Además de sus palabras, las acciones también hablan. Hemos visto a Ozan Kök apoyando a Demet en sus proyectos, asistiendo a estrenos y eventos donde ella es protagonista. De la misma manera, Demet ha mostrado su apoyo incondicional a la carrera musical de Ozan. Esta admiración mutua y este respaldo constante son pilares fundamentales de un amor con los pies del suelo. No se trata de una relación de conveniencia o de imagen, sino de una conexión genuina donde ambos se nutren y se impulsan mutuamente. La belleza de esta confesión reside en su simplicidad y su autenticidad. Demet Özdemir no ha necesitado artificios para comunicar su amor. Lo ha hecho a través de su mirada, de su sonrisa, de la forma en que habla de su pareja. Es esa transparencia la que ha conquistado al público y a la prensa.
En un mundo donde a menudo la superficialidad puede primar, ver a una figura pública tan querida compartir su felicidad de una manera tan honesta es inspirador. Podríamos decir que su confesión de amor es un himno a la realidad. Demet Özdemir nos demuestra que el amor verdadero no necesita grandes alardes, sino que se encuentra en la conexión profunda, en el respeto mutuo, en la risa compartida y en el apoyo incondicional. Su relación con Ozan Koç parece ser un reflejo de estos valores, y eso es lo que hace que su historia sea tan conmovedora. Otro aspecto importante a destacar es cómo esta relación parece haberla fortalecido aún más en su carrera. Cuando una persona se siente amada y apoyada en su vida personal, a menudo eso se traduce en una mayor confianza y seguridad en su ámbito profesional. Y esto es algo que hemos podido observar en Demet, cuya energía y carisma en pantalla parecen haber aumentado. La forma en que ambos manejan su exposición mediática también es digna de mención. Si bien son figuras públicas, parecen haber logrado mantener un espacio privado para su relación, compartiendo solo aquello que les hace sentir cómodos y que consideran importante para transmitir su felicidad. No hay una sobreexposición innecesaria, sino una gestión inteligente de su vida personal que protege su intimidad mientras permite que sus seguidores compartan su alegría. En resumen, la confesión de amor de Demet Özdemir, marcada por tener los pies del suelo, se manifiesta en la autenticidad de sus palabras y acciones. No es una declaración única y grandiosa, sino una acumulación de momentos genuinos donde expresa su felicidad y el profundo afecto que siente por Ozan Koç. Su amor es un ejemplo de cómo una relación puede ser sólida, sincera y bella, anclada en la realidad y construida sobre bases firmes de respeto y admiración mutua. Y esto, amigos, nos lleva a la conclusión de este vídeo. Hemos explorado cómo Demet Özdemir ha compartido su amor de una manera refrescante y auténtica, demostrando que un amor con los pies del suelo es posible y admirable. Hemos visto que su confesión no ha sido un evento aislado, sino una constante demostración de felicidad genuina a través de sus palabras, gestos y la forma en que proyecta su relación. Agradezco de corazón a cada uno de ustedes por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de esta mirada a la vida personal de Demet Özdemir y que les haya parecido tan inspirador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué opinan de las relaciones públicas? ¿Creen que la autenticidad es clave en las confesiones de amor? Déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leer sus reflexiones y responder a sus preguntas. Su participación hace que este canal sea aún más especial. Y para terminar, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o si simplemente quieren seguir apoyando nuestro contenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet Özdemir o que simplemente disfrutan de historias de amor auténticas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.